Buenas noches, espero te encuentres bien. Por favor, apaga todas las luces, toma asiento y sumérgete en el siguiente relato. Usualmente un padre siempre busca velar por la seguridad y tranquilidad de sus hijos, intentando hacer todo lo posible para que su descendencia tenga todo lo que muchas veces ellos no han tenido. Esta es la historia de un padre joven que, dadas sus precarias circunstancias, había prometido que iba a cuidar y consentir de la mejor manera a su hija. Y cuando su hija cumplió 7 años, el papá la llenó de regalos, muñecas caras, patines, una bicicleta para que cuando salieran a pasear ella pudiera divertirse más. E incluso, aunque era un poco cara y la había sacado a pagos, le había comprado una computadora propia. Todos estos regalos él creía que eran suficientes, pero la niña prefirió el regalo más sencillo de todos, un regalo que su padre había comprado casi sin querer incluso, un juego de colores y un cuaderno, buscando que su hija tuviera alguna clase de diario o para que dibujara simplemente lo que su imaginación le dictase. La niña dibujaba todo lo que se le cruzaba enfrente, un perro, al gato del vecino, cosas dentro de la casa, y a su padre le encantaba verla dibujar. Incluso por un momento llegó a pensar que quizá los dibujos eran indicios de una joven promesa artística, ya que en su propia opinión eran bastante buenos. Un día, cuando su hija se encontraba dormida en el sillón, el padre se puso a ver los dibujos recientes y uno de ellos era bastante extraño y perturbador, tanto que una sensación extraña lo invadió de pies a cabeza. En el dibujo, la niña había dibujado a una especie de criatura, casi parecía humana, pero estaba doblada a la mitad, y si uno supusiera, pareciera que esta criatura caminaba a 4 patas. En el dibujo, parecía que la criatura te miraba, aunque tenía una larga cabellera negra que cubría la mitad superior de su cara. Uno podía sentir que había un par de ojos mirándote, y lo más perturbador de todo era que, de la que parecía ser su boca, la niña había coloreado con un color rojo, y parecía que eso rojo le escurría a la criatura. Cualquiera que haya sido ese líquido, lo primero que pensó el padre era que eso era sangre. La niña se empezó a despertar justo en este momento, por lo que el padre aprovechó y le preguntó que qué era lo que estaba dibujando. La niña le respondió que era Bárbara y que la visitaba en su habitación todas las noches, pero lo dijo con una especie de tranquilidad que alertó a su padre, puesto que para todo esto, al principio el padre pensó que podía haber alguien que se estuviera metiendo a la casa. Así que después de verificar que no hubiera forma de que se metieran a la casa, dado que todas las ventanas tenían seguros especiales que solo se podían abrir desde adentro, y además de esto, por vivir en un 6º piso, era casi imposible que alguien se metiera desde afuera. Pero para sentirse más tranquilo, el padre fue a una tienda de electrónicos y compró 2 cámaras de seguridad. Puso una justo afuera de la ventana del cuarto de su hija, por si alguien de verdad se metía por ahí, y otra en el pasillo que daba a las puertas de las recámaras. Su hija actuó con cierta naturalidad, como si no estuviera pasando nada realmente al otro día, y en cuanto su papá la dejó en la escuela, se dirigió a su casa para revisar las cámaras, pero para su sorpresa, nadie más que su hija había entrado a su recámara la noche anterior. El padre, extrañado, esperó a que su hija regresara y en cuanto estuvieron en la casa le preguntó si había visto a Bárbara la noche anterior, a lo que su hija le respondió que sí. Esto asustó aún más a su papá, pues pensó que alguien podría estar dentro de la casa con ellos, pero después de revisar la casa por completo, incluso revisando hasta cajones de ropa, donde era inverosímil encontrar a alguien adentro, se sintió un poco más tranquilo. Pero al darse cuenta que solo estaban ellos dos dentro de la casa, sin que supiera su hija, instaló la cámara en el closet, pero viendo directamente hacia la cama de la niña.
Al día siguiente, revisó las grabaciones y no encontró a la supuesta Bárbara en el video, pero sí notó algo extraño en la madrugada. Su hija se movía demasiado, como si estuviera soñando algo extraño que en un momento la despertó. Posteriormente, se sentó al costado de la cama y, como si mirara a alguien que la acompaña sentada en la cama, miró a su costado y asintió con la cabeza. Posteriormente, se volvió a meter a la cama y se quedó dormida. El padre, aún más preocupado, habló con la niña y le preguntó si había visto a Bárbara esa noche anterior. La niña parecía asustada y solo se quedó callada. El padre volvió a preguntar y la hija contestó que sí había visto a Bárbara anoche y que le había dado un mensaje. Bárbara le dijo que la iba a lastimar y que haría sufrir al padre el resto de sus días si seguía haciendo lo que estaba haciendo, porque a Bárbara no le gusta que la vean. Gracias por escuchar. Si te gustó el contenido, por favor dale me gusta, suscríbete y dale compartir para que estos relatos lleguen cada vez a más oídos. Nos vemos en el próximo video.